Bienvenido al empresario que quiere llegar a ser. Una serie en donde comparto las experiencias que marcaron mi vida como persona, como profesional y como empresaria. No porque mi historia sea más importante que la tuya, por supuesto, sino porque descubrí que muchas de las lecciones que más transforman una empresa no nace solo en la sala de juntas, nacen en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y esto es completamente diferente. Mi propósito con esta serie es que cada experiencia que viví pueda ayudarte a tomar mejores decisiones, construir mejores equipos y liderar empresas donde las personas realmente quieran crecer. Porque estoy convencida de algo, las empresas cambian, pero cuando las personas cambian, realmente las personas cambian cuando entienden el porqué de aquello que están viviendo. Hoy vas a descubrir por qué muchas empresas crecen o creen que pierden colaboradores por dinero. Y cuando en realidad empiezan a perderlos muchísimo más antes. Vas a entender realmente por qué una sola actitud, ¿sí?, puede apagar el entusiasmo por completo de una persona que quería darlo todo. Y quiero pedirte una cosa, que te quedes hasta el final, porque voy a contarte la promesa que me hice el día en que salí de una empresa con lágrimas en los ojos, una promesa que terminó convenciéndome o convirtiéndome después de años en uno de los principios más importantes con los que decidí construir mi propia empresa. Y quiero llevarte aquí a años atrás de una historia que me sucedió, una etapa donde, como millones de personas, lo único que quería era trabajar bien. Nunca fui las personas que buscaban hacer lo mínimo, al contrario, siempre me ha gustado aprender, siempre he creído que cuando uno trabaja con compromiso, tarde que temprano llegan las oportunidades. Por eso, cada trabajo que recibía lo asumía con responsabilidad. Quería crecer, quería aportar, quería demostrar que podía generar valor. Pero hubo una empresa que terminó enseñándome una de las lecciones más importantes de toda mi vida. Y curiosamente no fue por lo que realmente aprendí allí. Fue por cómo me hicieron sentir. Al principio pensé que era normal, que todos los lugares de trabajo eran así. Comentarios que te hacían sentir pequeños a las personas. Correcciones delante de otros compañeros sin pensar en lo que sucedía con la otra persona. Decisiones tomadas desde el miedo y no desde el respeto. Hasta que llegó un día que jamás he olvidado. Una gerente decidió llamarme la atención. No era la primera vez que recibía una observación. Aceptar una corrección siempre ha sido parte del crecimiento y eso creo que es súper importante. Y bueno, sé que aquí ahorita están escuchando mucho ruido porque estoy en una parte, pero no quería dejar de hacer mis videos porque esto es supremamente importante. Y bueno, vuelvo a contarte lo siguiente, me perdonarás porque a veces estas son las cosas en las que nos exponemos, pero para eso aquí estamos. Resulta que realmente a ella aceptar una corrección siempre ha sido parte del crecimiento. Pero aquella vez fue algo diferente, no buscaba enseñarme, buscaba era humillarme. Y hay momentos en la vida en los que uno entiende que ya no está defendiendo un empleo, está defendiendo su dignidad. Y recuerdo que respiré profundo, tenía miedo, mucho miedo, de verdad, mucho miedo, porque renunciar nunca es fácil. Tenía responsabilidades, tenía sueños. Y no sabía qué iba a pasar cuando saliera por esa puerta que le dicen a uno la puerta de atrás, ¿no? Pero había algo que me daba todavía aún más miedo, quedarme ahí en ese lugar, porque entendí que si aceptaba ese trato, poco a poco iba a empezar a crecer eso que era lo que realmente merecía. La miré con respeto y le dije una frase que nunca he olvidado. No, señora, por amor propio me voy. Salí de esa oficina sin saber qué iba a pasar con mi futuro. No sabía qué iba a suceder, pero había recuperado algo que ningún salario podía realmente comprar. ¿Saben qué fue? Mi tranquilidad.
mi dignidad y mi capacidad a volver a mirarme al espejo. ¿Con qué? Con confianza, con orgullo, con amor, porque eso hace que realmente, en realidad, empiece a existir ese amor propio. Durante mucho tiempo pensé que aquella experiencia había sido simplemente una mala etapa de mi vida. Hoy sé que fue uno de los momentos que más transformó mi manera de entender el liderazgo, porque ese día descubrí algo que ningún libro me había enseñado. Las personas no entregan lo mejor de sí donde sienten miedo, lo entregan donde sienten respeto, y esa diferencia cambió por completo, cambia realmente por completo una compañía. Tal vez nunca hayas renunciado a un trabajo, tal vez sí, pero hoy estoy casi segura de que en algún momento de tu vida alguien te hizo sentir que no eras realmente valioso, que no eras completamente suficiente. Quizás fue un jefe, un profesor, un compañero o incluso alguien de tu propia familia. Y lo más peligroso no es ese momento. Lo más peligroso es cuando empezamos a creer que esa voz tiene razón. Yo también estuve allí y por eso hoy quiero decirte algo. Nunca permitas que otra persona decida cuánto realmente valgas. Nunca permitas, porque en realidad eso no es aceptable. Porque cuando entregas esa decisión, también empiezas a entregar, ¿saben qué? El rumbo de tu vida. Con el paso de los años descubrí que aquella gerente no era el verdadero problema. El verdadero problema era mucho más grande. Había empresas enteras donde el miedo se había convertido en la forma realmente de dirigir. Y fue ahí cuando comprendí algo que cambió para siempre mi manera de construir equipos. Porque las personas realmente no renuncian primero a una empresa, primero renuncian emocionalmente. Eso es muy importante. Y cuando eso ocurre, solo es cuestión de tiempo que también se vayan físicamente. De eso quiero que me pongas muchísimo cuidado, porque en realidad aquí es donde uno dice, ¿será que esto está pasando en mi compañía? ¿Cómo lo puedo evidenciar? Y el verdadero costo realmente de ver, ¿sí? O de entender fue esa pregunta que cambió mi vida. Después de salir de esa empresa, durante mucho tiempo pensé que el problema había sido aquella gerente. Era fácil pensar eso, ¿no? E incluso incómodo. Pero cuando pasó los años, cuando empecé a trabajar con más empresas, descubrí algo que me cambió completamente la vida y que me dejó profundamente preocupada. Aquella historia no era una excepción, era una realidad que se repetía una y otra vez. Empecé a conocer personas extraordinarias, personas inteligentes, comprometidas, con talento, con ganas de crecer. Y muchas de ellas terminaban apagándose. Y yo decía, ¿por qué? No porque fueran incapaces, no porque les faltara conocimiento, sino porque alguien realmente les hizo creer que no valían, que no eran realmente importantes, que realmente no eran realmente suficientes. Y eso entonces me hizo revisar, y entonces me hice una pregunta que todavía hoy me acompaña. ¿Cuánto talento estamos perdiendo por la forma en que tratamos a las personas? ¿Cuánto estamos perdiendo? Porque a veces decimos, es que ya la gente no quiere trabajar. ¿No será que en realidad nosotros estamos cometiendo situaciones no tan agradables y que realmente esto está afectando el comportamiento de ellas? ¿Y saben qué sucedió? Lo que descubrí años después me dejó más atónita. Con el tiempo entendí algo que transformó completamente mi manera de ver las empresas. Las organizaciones no pierden las personas el día que reciben una carta de renuncia. Las empiezan a perder mucho más antes. Las personas se pierden cuando dejan de ser escuchadas, cuando las ridiculizan o las ridiculizas o ridiculizas
sus ideas. Ahí empieza esa pérdida, esa renuncia donde la gente dice, cuando un error se convierte en una humillación, cuando un jefe utiliza el miedo para conseguir obediencia, realmente porque una persona puede seguir asistiendo todos los días al trabajo, pero emocionalmente saben que ya no está allí. Y cuando alguien deja de creer en el lugar donde trabaja, también deja de entregar, ¿saben qué? Lo más importante y lo más valioso, lo mejor de esa persona, porque hay muchísimo potencial, pero hay mucho tema donde la gente dice, mejor me quedo callada. Y eso sí es grave. Y con los años entendí algo que explica muy bien realmente cómo nosotros nos comportamos. Las personas tenemos una necesidad profunda de sentirnos valoradas, de sentirnos realmente aceptadas, de realmente vernos que somos importantes. No significa que necesitemos aplausos todos los días, porque en la realidad no es así. Significa que necesitamos sentir que nuestro trabajo realmente importa, que lo que hacemos realmente es importante, ¿no? Que nuestra opinión cuenta, que un error no define nuestro valor. Cuando un líder humilla constantemente, no está formando carácter, está generando o creando mucho miedo. ¿Y saben qué pasa con el miedo? Puede lograr realmente una obediencia por un tiempo, pero nunca, nunca, nunca va a conseguir realmente ese compromiso, esa fortaleza. La obediencia hace que una persona haga que únicamente realmente cumpla con lo necesario, que me digan, ¿vas a limpiar las mesas? Yo limpio las mesas. Pero si yo veo el piso sucio, pues a mí no me dijeron para que eso me contrataban. Si has escuchado eso, a mí no me dijeron eso, no era de mi área, no era de mi proceso. Y cada uno se convierte en una isla completamente diferente. El compromiso hace que una persona entregue lo mejor de sí cuando nadie lo está mirando. Y esto sí que es muy valioso para una compañía, porque cuando una persona realmente logra dar lo mejor, su mayor potencial, esa es una diferencia que cambia completamente una compañía. Y saben otra cosa, años después, cuando empecé a acompañar a empresarios, realmente encontré una escena que se repetía una y otra vez. La dueña o el dueño decía, no entiendo por qué la gente no se compromete, por qué no hacen más cosas. No entiendo realmente, y acá es un tema súper importante. No entiendo por qué nadie propone una idea, no entiendo por qué todos esperan instrucciones. Y mientras escuchaba realmente esas frases, recordaba aquel momento de mi vida. Porque muchas veces el problema no era la capacidad de equipo, no señor, era el ambiente que había construido durante años, donde hablar era un riesgo, donde era más seguro guardar silencio que proponer una idea. Y quiero decirte algo que aprendí con el tiempo, ninguna empresa puede innovar cuando las personas tienen miedo de pensar completamente diferente. Hay una frase que llevo siempre conmigo. Las personas florecen donde se sienten realmente respetados. No significa bajar la experiencia, no significa aceptar la mediocridad, todo lo contrario. Significa crear un entorno donde las personas realmente puedan aprender a corregirse y crecer sin perder su dignidad. Porque el respeto y la exigencia no son enemigos, son aliados. Las empresas más fuertes no son las que gritan más, son las que consiguen si realmente que las personas quieran dar su mejor potencial. Esto sí es extraordinario, donde la gente se mate por eso, donde se conviertan casi que ellos sientan que esa empresa es la de ellos. Y esto es muy importante, ¿no? Y quiero proponerte un ejercicio muy sencillo. Esta semana observa una sola cosa. Cuando alguien de tu equipo cometa un error, no respondas inmediatamente. Haz primero esta pregunta. ¿Mi reacción va a enseñar
o solamente va a descargar mi frustración? Escucha bien y créeme porque esto es muy importante. En realidad, esa pausa realmente cambia la cultura de una compañía y realmente también la relación con las personas que más valor realmente te van a aportar. Y analiza esta pregunta, detén en estos momentos el video para que lo hagas constantemente. Las personas no recuerdan todas las órdenes que recibieron, ¿cierto? No las recuerdan porque realmente no se recuerda todo, pero nunca olvidan cómo las hiciste sentir o cómo las hizo sentir el líder que tenían al frente. Esto es supremamente importante, ¿no? Y después de vivir aquella experiencia, me hice una promesa que no escribía, o sea, que no escribía en papel. ¿La grabé en dónde? En mi corazón, en mi pecho. Me prometí que si algún día tenía el privilegio de construir una empresa, jamás permitiría que una persona tuviera que elegir entre conservar su trabajo o conservar su dignidad. Porque muchas personas a veces hacen las cosas por tener el miedo a que realmente, como me pasó a mí, tenía mucho miedo, tenía muchas metas, tenía muchos sueños, como todos. Y años después, cuando nació mi empresa, esa promesa se convirtió en una de las reglas más importantes de nuestra cultura. Y quiero contarte cómo esa decisión transformó por completo mi manera de liderar, porque hoy sigue creciendo o sigue siendo uno de los principios que defendemos todos los días. De eso realmente quiero que lo tengas clarísimo, ¿vale? En este caso me acuerdo porque realmente aquí fue algo súper importante, muy importante. En este caso fue esa promesa de realmente no fallar, mi promesa de construir una empresa. Y aquel día que salí de esa empresa sin imaginar lo que iba a venir después, no sabía que algún día tendría mi propia empresa, no tenía ni idea. No sabía que acompañaría a millones o a cientos de empresarios. No sabía que desarrollaría, por ejemplo, la oportunidad de desarrollar mis propias soluciones tecnológicas para ayudar a muchas organizaciones. No tenía ni idea. Lo único que sabía era una cosa, que no quería que otra persona sintiera lo que yo había sentido ese día. Mientras caminaba me hice una promesa muy sencilla, pero la promesa terminaría cambiando mi vida. Me dije, si algún día Dios me da la oportunidad de dirigir empresas, nunca permitiré que alguien tenga, ¿cierto?, que bajar la cabeza para conservar su trabajo, porque eso me parece terrible. Y en ese momento parecía una frase más, ¿no? Hoy entiendo que ese día nació una parte muy importante de la cultura de mi empresa. Años después, cuando empecé a construir mi empresa, recordé muchas veces aquella experiencia, porque dirigir personas es muy diferente a hacer un trabajo técnico, es muy diferente, porque dirigir realmente puedes tener demasiado o mucho conocimiento, puedes conocer procesos, puedes dominar toda la tecnología, las últimas, la mejoría, el último modelo, todo lo que tú quieras, pero cuando una persona deposita en ti su confianza para trabajar contigo, también deposita parte de sus sueños, y comprendí que un líder tiene una responsabilidad enorme. No solamente entregar resultados, también cuidar la dignidad de las personas que caminan a su lado. Y esto es supremamente importante. Por eso, desde el primer día tuve muy claro el tipo de empresa que quería construir. No quería construir una empresa donde las personas trabajaran con miedo, con angustia, ay, es que ahí viene el jefe. Quería una empresa donde las personas crecieran, donde pudieran aprender, donde equivocarse fuera una oportunidad para mejorar y no una razón para humillar. Porque yo sabía perfectamente cómo se sentía estar del otro lado.
Con el tiempo, esa promesa empezó a tomar forma y terminó convirtiéndose en una frase que hoy representa nuestra manera de trabajar. Cuando uno se esfuerza por su equipo, todos brillamos. Puede parecer una frase sencilla, pero detrás de ella hay una gran historia. No nació con una reunión de mercadeo, no nació para verse bonita en una pared. Nació de una experiencia que marcó para mí mi vida, porque comprendí que una empresa nunca debería crecer haciendo haciendo pequeña a las personas. Debe crecer ayudándolas a descubrir todo el valor que llevan por dentro. Y cuando esto ocurre, el crecimiento deja de ser solamente económico, también se vuelve completamente humano. Con el paso de los años, ¿saben qué? Empecé a visitar a muchas organizaciones y descubrí algo que se repetía constantemente. Las empresas que mejores resultados obtenían no eran necesariamente las que tenían más dinero, ni las oficinas más bonitas, ni la tecnología más costosa. Eran aquellas donde las personas sentían que hacían parte de algo importante, que ellas también eran importantes, donde el líder escuchaba, donde había claridad, donde existía el respeto. Y entonces comprendí algo que transformó también mi manera de desarrollar nuestras herramientas tecnológicas. La tecnología nunca reemplazará una cultura, realmente, una buena cultura. La tecnología potencia una buena cultura. Si una empresa tiene miedo, la tecnología no elimina el miedo. Si una empresa tiene desorden, la tecnología realmente no crea disciplina por sí sola. Primero cambia las personas, después los procesos y entonces la tecnología multiplica ese cambio. Ese orden cambió completamente mi manera de trabajar con empresarios. Y muchas veces creemos que dirigir realmente consiste en dar respuestas. Hoy pienso completamente diferente. Creo que dirigir consiste en crear las condiciones para que las personas realmente puedan dar lo mejor de sí mismas. Y ahí está el secreto. Y ese cambio de perspectiva también transformó mi empresa. Y también la forma en que realmente también transformó la forma en que acompaño a otros empresarios, porque cuando una persona se siente respetada, empieza a comprometerse, cuando se siente escuchada, empieza a proponer, cuando se siente que puede crecer, realmente empieza a construir junto contigo. Y ahí deja de existir realmente un simple equipo de trabajo. Empieza a nacer una verdadera cultura. Yo hoy quiero dejarte un ejercicio muy práctico. Piensa en las 5 personas con las que más trabajas. Ahora pregúntate con total honestidad. Si les preguntaras cómo se sienten cuando hablan conmigo, ¿qué responderían? Allá cada uno en su proceso. No cómo trabajan, no cuánto producen, cómo se sienten, porque la respuesta a esa pregunta dice mucho más sobre tu liderazgo que cualquier indicador. Y bueno, si este realmente episodio te está cambiando la forma en que ves el liderazgo y las empresas, te invito a que te suscribas a mi canal. Cada capítulo de esta serie nace de experiencias reales que transformarán mi vida y que hoy que transformaron mi vida y que hoy realmente quiero compartir contigo para que no tengas que aprender únicamente a través del dolor, sino que realmente empieces a aplicarlo de una manera eficiente. Y si conoces a un empresario, un gerente o un líder que necesita escuchar este mensaje, comparte este episodio. A veces una conversación realmente cambia el destino de todas las organizaciones. Y aquí te dejo una frase súper potente. La cultura de una empresa comienza el día en que un líder decide que ningún resultado vale más que la dignidad de una persona. Durante mucho tiempo pensé que construir una buena cultura era suficiente, pero los años me demostraron que tenía falta o que realmente que hacía falta algo más, porque a todos nos dicen
¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión? Pero a veces eso son palabras. Pero los años me demostraron que hacía algo falso, que había algo que tenía que incluir, porque incluso las mejores personas necesitan claridad para trabajar juntas. Y fue ahí donde descubrí que una empresa no crece solamente por su cultura, también necesita procesos que permitan que esa cultura permanezca durante mucho tiempo. Y ese descubrimiento realmente cambió la forma de, realmente mi forma de entender las organizaciones. Y esto es muy importante porque aquí hay un tema maravilloso, una decisión que sigue viva hasta el día de hoy. Han pasado muchos años donde desde aquel día, donde la vida me llevó por caminos que jamás imaginé. Seguía estudiando, seguía preparándome. Trabajé con empresas de diferentes tamaños, conocí a empresarios extraordinarios y vi organizaciones crecer muchísimo. También vi organizaciones desaparecer por completo y cada nueva experiencia confirmaba la misma verdad. Aquella gerente no había marcado mi vida por la humillación que viví, había marcado mi vida porque me obligó a decidir qué tipo de liderazgo quería llegar a ser. Hoy puedo darle las gracias a esa experiencia, no porque haya sido agradable, no, porque en realidad no fue muy agradable, no porque estuviera bien lo que ocurrió, sino porque me enseñó algo que probablemente nunca habría aprendido de otra manera, ni siquiera en el Harvard University, o sea, en la mejor universidad del mundo, porque a veces las experiencias que más nos duelen también nos muestran la claridad, la persona que nunca queremos llegar a ser. Y esa decisión cambió mi forma de dirigir empresas. Con el paso de los años, conocí a empresarios con historias muy diferentes. Algunos tenían empresas grandes, otros estaban comenzando, pero descubrí algo que se repetía constantemente. Las empresas que más crecían no eran aquellas donde el líder hablaba más fuerte, eran aquellas donde las personas sentían que podían crecer juntos, junto con la empresa, porque cuando un colaborador siente que su trabajo tiene sentido, empieza a cuidar la organización como si fuera de él propia, como cuando tú dices, estás en arriendo, y tú dices, ay, eso no pasa nada, eso que lo pague el dueño, pero si el dueño te hace sentir que realmente tú vales, que eres importante, tú coges esa casa y no la dañas. Así pasa todo, y cuando se siente que puede aprender, cuando se siente que se puede proponer, cuando se siente que su voz importa, empieza a comportar y realmente empieza a comprometerse. Y ese compromiso no aparece porque alguien lo ordene, no, nace cuando existe confianza, respeto y un propósito realmente compartido. Y ahí comprendí que el verdadero liderazgo no consiste en que las personas realmente te obedezcan, consiste en inspirarlas para que quieran construir contigo. Si hoy pudiera regresar a hablar con aquella joven que salió de esa oficina con incertidumbre, le diría algo muy sencillo: Marta, todavía no entiendes por qué estás viviendo esto, pero un día descubrirás que esta experiencia será una de las razones por las que cientos de empresarios confiarán en ti. No porque nunca hayas sufrido, sino porque entenderás realmente el dolor que viven otras personas y sabrás acompañarlas desde la experiencia. Hoy es una de mis mayores convicciones. Muchas veces llegan para prepararnos, pero sobre todo para prepararnos y para servir mejor. Y creo que eso aplica también para las empresas, para las personas. Los errores, las crisis, los momentos difíciles pueden convertirse en el punto de partida de una transformación profunda si tenemos el valor de aprender de ellos. Y quiero proponerte algo para esta semana. Esta semana observa únicamente los resultados de tu empresa, observa a las personas y pregúntate, ¿qué siente alguien cuando termina una conversación conmigo, o sea, contigo? ¿Sale con más claridad, sale con más confianza, con más ganas de crecer o sale con miedo? Escucha muy bien. Que
esa respuesta dice mucho más sobre tu liderazgo que cualquier indicador financiero. Las personas rara vez olvidan cómo las hiciste sentir y esa huella termina convirtiéndose en una cultura de una organización. Hoy quiero dejarte una pregunta muy personal. ¿Cuál fue la experiencia más difícil que terminó convirtiéndose en una de las lecciones más importantes de tu vida? Quiero leerte aquí en los comentarios porque estoy convencida de que cuando compartimos nuestras propias experiencias con honestidad, también ayudamos a otras personas a encontrar esperanza en medio de sus propios desafíos. Y bueno, maravilloso si tú quieres en realidad seguir avanzando, si quieres seguir profundizando en este camino de transformación empresarial. Realmente me gustaría, he preparado un recurso gratuito que pueda ayudarte a comenzar a evaluar realmente la cultura y la forma en que hoy se ve el liderazgo dentro de tu empresa. Lo encontraremos o lo encontrarás realmente si me escribes en el comentario, dices, oiga, sí me interesa, me gustaría poderlo aplicar. Espero que te haya sido... No me cortaron ahí. Espero que realmente te sea útil y que marque el inicio de las conversaciones importantes dentro de tu organización. Si quieres realmente saber más, recuerda, escríbelo ahí en los comentarios. Si este episodio aportó valor a tu vida, a tu forma de liderar, te invito a suscribirte. Cada capítulo de esta serie será la forma de una transformación, de una experiencia real que transformó mi manera de ver a las personas, las empresas y la tecnología, que es nuestra columna vertebral. Mi deseo con estas experiencias también es que puedan ayudarte a crear una compañía donde las personas quieran crecer, donde los procesos tengan sentido y donde la tecnología sea una herramienta para servir mejor. No realmente mejor dicho, no un fin en sí misma. Y si conoces realmente a alguna persona que necesita escuchar este mensaje, comparte este episodio. Nunca sabes cuándo una historia realmente puede convertirse en el comienzo de una decisión. En los últimos episodios hemos hablado de decisiones, después descubrimos cómo nuestra identidad influye en la forma de liderar. Entendimos que el exceso de control realmente apaga un equipo. Vimos la confianza que sostiene a las personas y hoy comprendimos que el respeto no es un beneficio adicional, es el fundamento sobre el que se construyen las empresas que perduran. Pero quiero dejarte una reflexión. Con el tiempo entendí que una buena cultura por sí sola no garantiza el crecimiento, porque incluso los mejores equipos necesitan una forma clara de trabajar juntos, necesitan saber qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Y fue precisamente ahí donde empezó otra etapa de mi vida, la etapa en la que descubrí que los procesos no eran realmente burocracia, era una forma de liberar el talento de las personas. Y esa historia quiero compartírtela en el próximo episodio, porque fue allí donde entendí que organizar una empresa no significa controlar más a la gente, significa darle la tranquilidad para que pueda concentrarse en lo que realmente sabe hacer, en lo que realmente tiene el mayor beneficio, en lo que realmente tiene su mayor potencial. Y bueno, espero que este episodio, que ojalá si escuchaste mucho ruido, porque en realidad no lo quería dejar pasar, todo el mundo te ve, todo el mundo te mira, y bueno, seguramente tú dirías, es que ahí está mirando, pero en realidad escucha este episodio, créeme, escúchalo y aplícalo, y sé que cuando vuelvas acá a los comentarios me vas a contar y me vas a decir cómo te funcionó. Nos vemos en el próximo capítulo.